Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ya mero, ya, esta semana. Ya, O sea, ¿verdad? Estás escuchando esto el lunes, mañana estamos allá haciendo show de stand-up Así es. y el jueves haciendo Dollop en vivo. Así es. Y los últimos boletos van a estar aquí en la descripción, pero nos vemos por ahí. O chequen las redes también, ahí andamos. Ahí nos vemos. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaba las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible en la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1831. Joseph Smith, el papá de los mormones, Órale. se encontraba en Kirtland, Ohio. Ahí andaba. Ahí andaba. Andaba en Ohio. Andaba en Ohio y las cosas no andaban bien. Pues no, andaba en Ohio. Había un tipo llamado Ezra Booth que había abandonado la iglesia de los santos de los últimos días, también conocida como la iglesia mormona, y estaba causando problemas. Y había otro grupo de mormones que se habían ido y ya no estaban contentos con Joseph. Ok, ya pasó tiempo de que se hicieron los mormones. Sí, ya estaban teniendo problemas, ya estaban ahí teniendo pique, ya se estaba Vaya, separando. vaya. Sí. No puede ser. Se estaban fracturando todo, güey. De hecho, Booth decía que Dios jamás honraría a un hombre como Joseph con las revelaciones, porque lo consideraba impuro y así. Booth estaba ahí haciendo sus desmadres y luego el sábado 24 de marzo de 1831, Joseph Smith fue sacado a rastras de su habitación en medio de la noche, lo estrangularon hasta que se quedó inconsciente y le quitaron toda la ropa, o casi toda la ropa. Le dejaron su calzón. Su calzón mágico, Simón. Joseph dijo que un hombrecito me arañó el cuerpo con sus uñas como un gato rabioso mientras murmuraba, maldito seas. Así es como el Espíritu Santo cae sobre la gente. Así, arañazos. Simón. Y luego le metieron un frasquito de veneno entre los dientes, lo cubrieron de alquitrán y plumas, pero sobrevivió. No mames. Le hicieron un ufti gufti y sobrevivió. Sobrevivió. Al parecer, la turba pretendía castrar a Joseph Smith. No manches, pero no le encontraron el chile. Un hombre de la turba quería castigarlo por haber tenido relaciones sexuales con su hermana. Oh, shit. Sí, entonces el Joseph Smith se andaba ahí. Pero sí quiso la hermana. No sabemos. Porque hay algunos que sí como que protegen mucho y dices, oye, ¿te la quieres echar tú o qué pago? No sé, güey, está curioso, pero... Pero si sí quiso, que no se agüite el vato. No sabemos, mira. Lo que sí es de que el carnal de ella estaba enojado y le iba a cortar los huevos y el pito a Joseph. Ah, la madre. Y no se los encontraron, ¿no? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Luego otro hombre también llamado Sidney Rigdon fue atacado y este güey por la mañana, ya así como que andaba como medio delirando, le dijo a su esposa que le trajera un cuchillo porque iba a ir a matar a Joseph. Ella le dijo que no. Ajá. Entonces fue con Joseph y le dijo, tráeme un cuchillo para matar a mi esposa. Ya digo, este güey estuvo ahí también involucrado en la iglesia un buen rato, pero según los relatos de su comportamiento y los registros que hay, es muy probable que Sidney era bipolar, pero pues no, en la época no sabían. Ok, no se diagnosticaba. Simón. Ningún lugar en los alrededores de Kirtland era seguro. A cada rato los obligaban a los mormones a moverse de un lado a otro. Sidney Rigdon fue expulsado de su segunda residencia por otra turba enardecida. ¿Dijiste Kirtland, de donde viene el Costco? Casi, es con T. Kirtland. Okay. Kirtland, Simón, muy parecido. Ajá. Todo el asunto de le quitar las plumas era, pues, como que una advertencia. Humillación. Sí. Y esto hizo que Joseph acelerara los planes para un viaje que tenía programado para Missouri. Fue a la ciudad de Independence, en Missouri, que era punto de partida para comerciantes de pieles, mercaderes y exploradores que iban hacia el oeste por el camino de Santa Fe. Era el punto más occidental del río Missouri, al que podían llegar barcos de vapor y otras embarcaciones de carga. También había muchos nativos americanos, muchos de los cuales habían sido expulsados de Ohio. Y cuando vieron a los nativos, Missouri. Missouri, but this is my land now. Joseph visitó la ciudad en 1831 y decidió que Independence sería el lugar para establecer ahí la nueva ciudad de Zion. O Zion. Zion. Ajá, los hijos de Zion. Suena como el líder de los Power Rangers. Algo así.
Y dijo, ok, lo único que necesito es conseguir más seguidores. Partió hacia Ohio. Hizo una campaña. Hizo una campaña ahí. El viaje de regreso a Kirtland no fue fácil. Hubo varios incidentes. Por ejemplo, un hombre que andaba ahí bajándose una carreta, se le quedó atrapado el pie en la rueda, se rompió la pierna en varios lugares, se le fracturó ahí. Tuvieron que quedarse alojados, en una taberna durante un mes mientras este hombre se recuperaba. No manches, un trabajo que tenías. Así es. Mientras estaba ahí, Joseph sufrió una intoxicación alimentaria y luego un día salió corriendo porque andaba todo intoxicado para vomitar y vomitó sangre, güey. Y vomitó con tanta violencia que se dislocó la mandíbula. No mames. Simón. He estado en esas borracheras. ¿Sí? Él solito se la reacomodó. Sí. Y luego fue a ver a su amigo que estaba ahí todo jodido de la pierna. No, es como lobo de Looney Tunes. Simón. Arre. Así. Y el amigo le puso las manos a Joseph para curarle o ayudarle a orar por él, por su quijada dislocada. Eso. Ya me la acomodé solo, pendejo. Y el amigo dijo que la intoxicación alimentaria había provocado que gran parte del cabello se aflojara de la cabeza de Joseph. Entonces este güey le puso las manos y le arrancó cabello sin querer. Ay, güey. Simón. Estuvo intenso. Pero después de toda esta travesía regresaron a Kirtland. Ahí les dijo a todos, oigan, Independence, Missouri va a ser el nuevo lugar donde nos vamos a mudar todos. Porque ya habían andado moviéndose por todos lados. Okay. Los corrían de todos lados a los mormones. Sí. Y los que estaban ahí estaban confundidos porque pensaban que Independence era una pésima alternativa donde estaban ahorita. Güey. Pero Joseph les hizo un llamado y dijo, vámonos todos a Missouri. Cito, si sois fieles, os reuniréis para regocijaros en la tierra de Missouri, que es vuestra herencia, que ahora es tierra de vuestros enemigos. Entonces dijo, vamos a ir a tirar chingazos y quedarnos con los terrenos. Arre. Como buenos sionistas. Americanos, de todo. Blanco. De todo, blanco, americano, sionista. Está cabrón. Güey. Joseph se dedicó a estar como revisando las escrituras y ver qué podía hacer para modificar todo y que quedara... Modificar las creencias. Pues para que quedara todo está ahí plasmado. Como que, sí, Dios me dijo y aquí está escrito. En Kirtland no había muchos lugares para reunirse a hacer como que sus oraciones y sus misas o lo que hagan los mormones. Así que se reunían en casas particulares. Decidieron construir un templo, lo cual pues significaba bastante inversión económica, ya que necesitaban convertir Kirtland, Ohio, en la ciudad que necesitaban, que iba a ser como su utopía ahí donde iban a tener templos y el poliamor y la chingada. Sí. Entonces Joseph estaba endeudado. Pero al mismo tiempo dijo, pues también vamos a estar en Missouri. Entonces llevó planos y gente allá para que revisaran y también construyeran algo parecido de aquel lado. Ahora estaban construyendo un templo en Independence y otro en Kirtland, lo cual quería decir que había 2 centros mormones, pero había muy pocos miembros para ambos. O sea, habían algunos miles, pero pues no tantos como para justificar 2 sedes. Hay pocos miembros y luego se los quieren mochar. Y luego pronto los miembros en Missouri superaron el número a los de Ohio. Para junio de 1833 había 800. Más poliamor. Necesitamos más mormones. Había 800 en Independence y unos 400, 500 en Kirtland. Algunos habían partido de Kirtland hacia Independence, ahí que estaban ahí en Missouri, en el condado de Jackson. Y ahora sí, los 2 asentamientos como que se estaban peleando, pero por cartas nomás. Órale. Mandaron una carta de que, a ver, ¿qué están haciendo allá? No, es que necesitamos dinero para el templo. No, nosotros necesitamos dinero para el templo. Ahí te va un rant, hijo de tu puta madre. Así es. Independence sería el nuevo Sion, pero Kirtland también quería ser una ciudad mormona, entonces no se estaban poniendo de acuerdo por correspondencia. No, y luego no puede haber 2 Sions, ¿no? No, pues no. Zion 1, Zion 2. Zion A, Zion B. No. Sí. Entonces llegaron más mormones, se iban viajando desde los estados del este, muchos llegaron desde Nueva York, algunos cruzaron el río Mississippi, güey. Para verano de 1833, más de 1000 mormones vivían en 4 asentamientos al oeste de Independence. Otros vivían en la mera ciudad de Independence y seguía habiendo roces entre la comunidad mormona. Simón. En 1833, Smith introdujo lo que llamó las Órdenes Unidas, que decían que los miembros de la iglesia entregaran todo lo que poseían a la iglesia. Todo. ¿Pero a cuál de las 2? A la suya. ¿Cuál es la buena? Sí, pero iban a recibir a cambio todo lo necesario para vivir y prosperar. ¿Qué es eso específicamente? ¿Quién sabe? Que no vas a tener sueldo, nomás te doy para que comas y duermas. Supongo, y listo. Simón. Dios dirá lo que es prosperar. Pero resultó que no todos estaban de acuerdo con esta idea y era difícil porque muchos ya eran pobres, güey. No tenían nada más que darle a la iglesia. No puede ser. Sí. Entonces todo esto fue un fracaso total. Sí, así pues oye, ¿cómo va a haber capitalismo si quieres que te dé todo, güey? Exacto.
Y Smith dijo, bueno, pues vamos a aquí imponer también el diezmo. Entonces ya nomás les pedía el diezmo a todos. Ajá. Smith tenía grandes planes para Independence. Quería construir 12 templos. Quería convertirlo en la Nueva Jerusalén. Y con la llegada masiva de mormones al condado de Jackson, que traían sus ideas ahí mormonas y raras, pues los locales no estaban muy contentos. La tensión fue aumentando durante más de un año hasta que la situación se puso bastante grave y los lugareños empezaron a aventarles piedras y ladrillos a los mormones. No manches, no Empezaron tienen dinero. Sí, güey. Pues tenían ahí sus casitas acá, sus chozas y se las quemaban, güey. O les quemaban los pajares. Tampoco ayudaba el hecho de que los mormones creían que los nativos americanos eran descendientes de los israelitas. Ujú. Pero obviamente los nativos no sabían. No sabían que eran descendientes No. de los Entonces tenían que llegar a los mormones y decirle, oye, por cierto, tienes que volverte mormón porque eres descendiente de los israelitas, pero tú no sabías, pero conviértete acá muy conmigo. como que te tengo que bautizar porque Sí, man. la cagó Adán y Eva. Pero al ver esto, los lugareños creían que los mormones y los nativos estaban poniendo de acuerdo para chingarlos a ellos, Ujú. porque también era común este pedo que se hacían alianzas entre los nativos y unos blancos para chingar a otros blancos. Entonces, pues creían que los iban a atacar, güey, los mormones. Pero los mormones seguían llegando porque pues esta era la innovación. Ya para el verano de 1833, un tercio de la población del condado era mormona. O sea, entonces, como hacían alianzas los mormones con los indígenas, por eso siempre hay uno güerito y hay uno moreno. No sé si ahorita ya aplique igual, ¿verdad? güey, pero el otro día había unos caminando allá en Chihuahua y sí, güey, era así. Sí, siempre Sí. me di cuenta. Ajá. Como Yo creo que te tocan la puerta, ajá. Dependiendo de quién abre, sí, a ver, habla tú. Vas tú, güey, son morenos. Sí. ¿Cuál leche lala eliges tú? Entonces, los locales estaban preocupados porque decían, güey, ya es un chingo de gente. Y si hay elecciones, van a votar ellos por lo que les convenga y nos van a chingar a todos. Así es la democracia, hermano. Y los mormones comenzaron a jactarse abiertamente de su determinación de ser los únicos dueños de la tierra de Sion, que eran esta nueva tierra donde estaban allá en Missouri. Güey. La gente que llevaba años viviendo ahí, pues decía, esto no es la nueva Sion, esto nomás es el condado de Jackson y aquí vivo y ya váyanse a la chingada. Sí, qué pedo. Sí, pero, o sea, lo que cruzó la línea fue cuando un periódico mormón, que ya estaba circulando ahí en la región, publicó un artículo que decía que la esclavitud era mala y el artículo se llamaba Liberen a las personas de color. Ándale. Y ahí los locales dijeron, a ver, espérate un momento. No. Una cosa es creer en Dios, pero en la libertad está loco. Para julio se armó una asamblea multitudinaria y en aquella época era muy común que hubiera, pues, justicia por la propia mano, que hubiera grupos de mercenarios o de justicieros que nomás andaban ahí haciendo sus desmadres. Ya había funcionado que quisieron poner un impuesto para el timbrado de las cartas, para las estampillas postales. Y se armó un grupo de justicieros y ya valió madre el impuesto. O sea, como no que mames. se juntaban las turbas. Eran las armies de antes, ¿no? Ándale, sí. Entonces los lugareños decían, pues vamos a hacer un grupo de justicieros en contra de los mormones. A huevo. Se redactó un manifiesto. Fue firmado por el secretario del condado, el jefe de correos, el juez, un abogado y un juez de paz. Entonces, hasta los jueces estaban a favor de la turba de justicieros. Claro. Veían a los mormones no solo como fanáticos religiosos, sino también como gente pobre y despreciable. Decían, cito, la escoria de la sociedad. Mormones. Son poco más que los negros. Ah, la madre. Están los negros y poquito arriba los mormones. Poquito nada más. Y muy arriba los demás. Por eso los quieren libres, porque son lo mismo. Wow. Enviaron un comité para exigir a los mormones que cerraran su periódico y que todos abandonaran el condado. Dijeron así que, a ver, güey. Sáquese en la chingada. Los mormones dijeron, denos 10 días para pensarlo. Y los lugareños dijeron, ni madres, y les destruyeron la imprenta. Ándele. Y los agarraron a chingazos. Incendiaron la casa de un líder mormón. Si ya la pensaste, te vas a ir. Sí. Y se fue. Agarraron a un líder mormón, lo llenaron de alquitrán y plumas, sacaron la mercancía de la tienda de Sidney Gilbert, la dejaron toda en la calle. 3 días después, los habitantes del pueblo celebraron una reunión y dieron un ultimátum. La mitad de los mormones tenía que irse antes del fin de año y el resto antes de abril del otro año. Simón, así de que vayan los proveedores. Micha y micha. Y luego ya se llevan a sus señoras. Así Órale. es. En agosto, Joseph en Ohio se enteró de lo que estaba sucediendo allá en Missouri. Y ahí viene él. Y le preguntaron qué debían hacer y él dijo, no vendan las tierras porque si llegan a vender las tierras ya no las vamos a recuperar.
Ya no va a poder hacer ahí mi ciudad. Ok. Centraron su atención en Kirtland y los mormones se dirigieron unos hasta ahí y les dijeron que no buscaran compensación por la pérdida de sus tierras, pero fueron con el gobernador a pedir protección. Dijeron, nos están corriendo. Y Pues váyanse. el gobernador dijo, ¿sabes qué? No puedo ayudarlos con tropas, no es mi problema. Vayan a los tribunales, para que ahí se arreglen el pedo de las tierras. Y él nomás ignoró el hecho de que también los jueces de los tribunales eran parte de lo que las personas. Sí, que se los iban a chingar, sí. Los mormones contrataron abogados para pelear sus tierras. Y cuando la gente del condado de Jackson se enteró, se volvieron locos, se encabronaron. De que, ¿cómo que todavía vas a querer chingarme por el lado legal? Te pasa. Con las tierras. Y luego los abogados, ay, pinches mormones. Durante 7 días y 7 noches atacaron a los mormones. Había reglas no escritas para las turbas justicieras en situaciones como estas. Por ejemplo, era evitar matar gente. Entonces lo que hacían era atacar las propiedades, aventarles piedras a las casas, o metían como palos así largos por las ventanas y les tumbaban el techo desde adentro, güey. Porque pues, eran techos así como de paja. Entonces sí. Era desmadrar todo. Pero en esta ocasión estaban tan hartos de los mormones que sí golpearon a algunos. Sí los azotaron. Las casas quedaron destrozadas en los asentamientos mormones. La situación se agravó cuando una turba atacó el asentamiento de Whitmer por segunda vez y 3 personas murieron, güey. Un mormón y 2 habitantes de Missouri. En ese momento llamaron a la milicia del condado para detener la turba y negociar una tregua. Los mormones dijeron, está bien, vamos a entregar nuestras armas. Y eso que vamos ganando, y las tropas, o sea, cuando los mormones entregaron las armas, ya llegan los militares, bueno, la milicia. Sí. Dicen, que se calme el pedo aquí. A ver, mormón, ¿qué pedo? No, pues ya nos rendimos. Están mis armas. Y lo Chínguenlos. Exacto, güey. La milicia dijo, gracias por las armas. Y pum, todos se chingaron. Se unieron a la turba justiciera y atacaron a los mormones, güey. Cabrón, no, ya cámbiate religión, hermano. La mayoría de los mormones fueron expulsados del condado de Jackson. Es que es lo que pasa, o sea, una religión dice, un líder religioso dice, nos están persiguiendo. Y luego, si los persiguen, dicen, ven, yo les dije que nos están persiguiendo. Pero no se dan cuenta que los están persiguiendo por culpa de sus creencias y no tanto las creencias, sino porque llegan a querer imponer sus creencias por sus huevos. Y decir que ya la tierra es tuya también. O sea, sí está cabrón. Entonces, sí. La mayoría de los mormones fueron expulsados del condado de Jackson. Algunos se esperaron en los transbordadores para cruzar el río Missouri hacia otro condado, el condado de Clay, donde les dijeron que podían quedarse un tiempo como refugiados. Otra vez le llegó la noticia de Joseph allá hasta Ohio y esta vez no supo qué hacer, güey. Y estaba esperando que Dios le dijera algo, pero Dios nunca le respondió. No, pues no. Pasaron semanas. Meterte un ácido o algo. Sí, algo así. Sí. Pasaron semanas. Un mormión. Pues sí, son bien miones. Son viejos miados. Un mormeado escribió en octubre, cito, hace mucho tiempo que no recibimos ninguna revelación de Dios. Pero pronto Joseph empezó a enojarse con Dios. Ándale. Y murmurar en su contra. Y le preguntó que cuánto iba a durar el ataque a Sion y Dios se enojó con él y le respondió. ¿Qué dijo? Viva el diablo. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y luego. Pero nos están persiguiendo, no nos podemos estar quietos. Finalmente, tras otros meses de silencio, el Señor habló. Y el mormón que dirigía el periódico allá en Ohio anunció, cito, buenos días, hermanos, acabamos de recibir noticias del cielo. Ha hablado la caracola mágica. No hagas nada. Les dijeron que no renunciaran a Sion. En cambio, debían comprar aún más propiedades en el condado de Jackson. ¿Con qué dinero? Pues ahí... Prostitución. Pues lo que fuera, güey. Encontraban dinero de algún lado. Mientras tanto, los refugiados mormones en el condado de Clay no tenían suficiente ropa ni comida. Así que los que vivían en el condado de Clay los ayudaban un poco, güey. Después de un rato, Joseph como que recuperó su energía y dijo, ¿saben qué? Voy a ir a Sion y voy a convocar un consejo y vamos a estar todos acá apoyando a los que están allá y vamos a agarrar más tierras y la chingada. Si algo necesita el pueblo en tiempo de crisis son palabras. Así es. Ahí va. Un líder. Y Joseph fue nombrado el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Pero dijo, no se trata de violencia, somos pacifistas, nada más tenemos que defender lo nuestro y vamos a ver qué pedo. Los mormones volvieron a contactar al gobernador, quien les dijo, pues
si quieren defender, pues compren armas y ármense ustedes su propia milicia, güey, a mí qué. Mierda, ya la soltamos. Añadió que solo podía movilizar a la milicia estatal en caso de algún peligro para el público y dijo que atacar a los mormones no justificaba mandar a llamar a la milicia estatal. Bueno. Joseph recorrió varios estados reclutando hombres para llegar al condado de Jackson y ya al final llegó con su milicia al condado de Clay y logró escoltar a los miembros mormones que sufrían de pues violencia y todo a sus hogares en el condado de Jackson. El periódico Painesville Telegraph publicó un artículo advirtiendo que los mormones estaban pues como que alarmando a la gente por la manera en la que se comportaban. El autor los describió como fanáticos religiosos y gente ridícula. Ahora ya no les dijeron apestosos, pobres. Ya no, todo. Ya no. Nomás eran fanáticos religiosos y ridículos. Y ninguno había participado en ninguna actividad bélica, pero este artículo afirmaba que poseían un celo religioso y que estaban dispuestos a combatir. Describió que tenían armas, que tenían dagas, cuchillos, espadas, pistolas y cuernos para pólvora. Y añadió que el profeta Joseph Smith tenía una espada de más de 1.2 metros de largo. Ay, güey. Simón, andaba bien armado el compa. Sí, sí, sí. Los informes sobre la llegada de la fuerza enemiga provocaron la concentración de, otra vez, las turbas justicieras antimormonas. Y cuando llegaron a Missouri, el ejército mormón se encontró con cientos de hombres armados. Los mormones llegaron, intentaron negociar, pusieron un campamento y luego les dio gastroenteritis a un chingo de los del campamento. Se enfermaron del estómago, güey. 14 de ellos murieron. Y posteriormente, en junio de 1834, los mormones se dispersaron antes de llegar a Jackson y se fueron por diferentes rumbos. Muchos se estaban decepcionados porque dijeron, güey, pues marchamos hasta acá. ¿Y los chingazos? Ajá, y no hubo nada, no pasó nada. Nunca sacó su espada de Thundercats. No, güey, ni espada, ni tierras, ni nada, güey. Se empezaron a pelear entre ellos. A pesar de todo esto, Joseph Smith seguía esperanzado de que los mormones iban a regresar a Independence, Missouri. Cito, jamás abandonaremos la lucha por Sion, ni siquiera en la muerte, hasta que Sion, sea redimida. Los habitantes del condado de Clay ya también estaban hartos de los mormones. O sea, fue de que les tiramos para un ratito. Ya, no, es que el pinche huevón apesta a los 3 días. Así es. Ya para el 28 de junio de 1836, una turba se formó en el condado de Clay para expulsar a los mormones de ahí. Ándale, a ver a dónde van ahora. Los atacaron, los golpearon. Al día siguiente, una reunión y les dijeron a los mormones que se marcharan antes de que les hicieran algo peor. Ándele. Sí, mira, te madreamos, güey. Si no te vas, se va a poner peor el pedo, tú sabes. Los líderes de la iglesia dijeron, está bien, pues ya nos vamos. Le preguntaron al condado cercano, de ahí cerca de Clay, está el condado de Ray. Les dijeron, podemos ir para allá. Y los de Ray dijeron, no, ni madre. Oh, no, ya me dijo Clay de cómo son y váyanse a la verga. No. Le pidieron al gobernador otra vez protección y el gobernador les dijo, miren, creo que el problema son ustedes. No es posible que todos los mormones se peleen en cada lugar que visitan, güey. Así es. Entonces fue de, güey, no los puedo proteger porque ustedes parecen que son los del problema, güey. Es que no quieren regalarnos sus tierras y que sean de Sion. Pinches vatos. Ay, güey. Entonces, Alexander Doniphan, un miembro de la legislatura estatal, presentó un proyecto de ley para crear un área separada pero igualitaria al norte del condado de Ray. Y esa iba a ser la solución. Vamos a mandar a los mormones a un lado donde no vivían con los demás. Como las llenas del Rey León, ¿no? Váyase para allá al fondo. Pues de hecho, como lo hicieron con los nativos americanos. Ándale. Sí, mira, tú tienes tu área, ahí está, mira, quédate allá. Güey. Váyanse allá. No vengas para acá. No se acerquen. Nomás quédate tú de aquel lado. Mientras los mormones, este va a ser en el condado de Caldwell. Y mientras los mormones estuvieran en el condado de Caldwell y se mantuvieron en su lado de la frontera del condado, todo va a estar bien. Ajá. Pueden administrar como quisieran el condado y pueden hacer lo que quisieran. Pero nomás allá en su esquina. Ajá. De esta manera, así el estado ya se lavaba las manos de lo que pase, no es mi problema. Ya no estén chingando. Simón, yo no tengo que gastar en ellos, no tengo que defenderlos, pedo de ellos. Y era un acuerdo pues para mantener la paz más que nada. Sí. Se dirigieron a esta zona deshabitada que estaba al norte de Richmond, compraron las tierras de los colonos que vivían ahí y fundaron una ciudad llamada Far West. Ahí los mormones comenzaron a llegar en masa. Todos estaban en el condado de Caldwell. Llegaron allá a Far West. Y a principios de 1838, tras tener más problemas allá en Ohio donde estaba, Joseph llegó a Far West. Y ahora el asentamiento de Far West se convirtió en la sede de la iglesia. Ok. Se anda moviéndose
Sí, pues Sí. hay que rascarle. Como Benito Juárez, así moviendo la capital acá Sí, del mira, si tú país. tienes la idea, ejecútala. Simón. Muchos otros líderes de la iglesia lo siguieron ahí, pero el condado de Caldwell era muy pequeño para tantos mormones. Los asentamientos se extendieron hacia los condados cercanos de Davis y Carroll. Y una vez más, empezaron las tensiones con la gente que ya estaba ahí y los colonos nuevos Se acá, los empezaron a colonos viejos. Sí, expandir, sí. otra vez hubo problemas. Y ahora ya habían formado, ahora sí, una fuerza de combate llamada los Danites o los Danitas. Eran pues, como los soldados mormones ahora. Ok. Fueron creados para como calmar los pedos dentro de la iglesia. No Primero, mames. como una especie de policía mormona. Mormona, Sí, no bueno. mames. Pero también ahora servían como fuerza de vigilancia secreta para lidiar con gente de fuera. Todo empezó, o sea, de que de repente tú habías hablado en contra de los mormones Ajá. y en junio de 1838 te llegaba una carta de los danitas diciendo, güey, bájale tu pedo. No hables mal de los mormones. Así es. O sea, a veces era con los mismos mormones que están hablando mal de la iglesia. No hables mal de ti mismo. Así es. Bájale tu pedo. Pero la mayoría huyó y los que se quedaron le bajaron a su pedo. Ok. El líder de los danitas, que se llamaba Avard, se centró entonces en las amenazas externas. Se empezó a buscar qué estaba o qué ponía en peligro más bien a los mormones, que ya no eran los propios mormones. Y dijo que todos los que se resistieran al mormonismo serían conducidos a través de las praderas como un ciervo perseguido por una jauría de perros. Ya se puso bélico el pedo. Ujú. Los líderes Les llevaban sus danitas Bimbo a los de... los líderes de danitas de la élite tenían títulos militares. Uno era el comandante en jefe de Adamondiaman, que es como una especie de lugar religioso. El otro era el comandante en jefe de las tropas de Far West. Otro era el líder de los caballeros voladores. De Y- Papantla. Y Joseph Smith ostentaba el título de comandante en jefe de todo el reino. ¿Y ese güey les enseñó a ser bélicos a todos? ¿O de dónde aprenden a si nunca? Pues es que digo, entre los mormones, o sea, iban agarrando miembros y unos que otros resultaron que tenían conocimientos tenían- militares, güey. Ok. A uno lo hicieron líder y empezó ahí como que también, pues la mayoría nomás era de, a ver, Sí. tú ahora eres soldado, tómate, ahí Oye, te va un rifle, güey. El viejo Jenkins estuvo en el ejército, ¿no? Dile que nos enseñe algo de lo que se acuerde, Ujú. ya que cambió religión. Los mormones comenzaron a expandirse ahora sí a pueblos del condado de Davis sin consultar a los lugareños. Empezaron a salirse ya del condado que les habían dado. No mames, señor. Y la principal razón por la que se metieron en esos lugares es porque pues los terrenos estaban a muy bajo precio, güey, y los podían comprar en subastas del gobierno. Ujú. Entonces de repente había una subasta del gobierno, llegaban y compraban los terrenos y luego llegaban ahí con los locales y era de, cabrón, espérate, ¿cómo que le vendieron los terrenos ¿Qué a unos estás mormones? haciendo aquí? Simón. El plan también de la iglesia consistía en estar de paracaidistas en los terrenos antes de comprarlos. Ujú. O sea, llegaban, los ocupaban ilegalmente y luego ya los compraban. Véndemelo, ya me lo invadí, Sí, ya bueno. véndemelo. Ya los compraban en la subasta. Faltaban varios meses para la fecha límite de la subasta. La iglesia ya había llegado ahí con los miembros mormones. Sin embargo, los habitantes locales temían que la cercanía con los mormones pudiera terminar en problemas o incluso una guerra. Sí. Y consideraban que estaban infringiendo la ley porque se habían salido del condado de Caldwell, que era el que les habían asignado. Güey. Técnicamente, sí. Pues sí. Ajá. Ujú. El plan para comprar las tierras fue bloqueado y al final las tierras fueron vendidas A los mormones. a los lugareños. Ay. O sea, y los mormones están ofendidos porque un momento como que la tierra que invadí ya no me la vas a vender. Ujú. Y esto pues ya no, esto ya se vea desconectado del pacifismo que supuestamente Joseph Smith Sí, predicaba. no, es güey. que estos güey no conocen las reglas. Ujú. Les vale madre. Y ahora ya empezó a haber problemas más graves, se dividió más la iglesia, hubo excomuniones, hubo gente que corrieron de este templo, bueno, de esta facción de la iglesia se fueron a otra, güey. Había un Sí. cagadero ya. Ahora, con el apoyo de Smith, Sidney Rigdon pronunció un sermón el 4 de julio que llamó la Declaración de Independencia Mormona. Le declaró la guerra a toda la población no mormona de Missouri y afirmó que no iban a obedecer al Estado, ni a la ciudad, ni a ninguna turba justiciera. Ellos iban a hacer lo que ellos quisieran. Nomás obedecemos a Joseph Smith, mi señor. Así es. Y ahora los mormones ya estaban, ahora sí, pues muy entusiasmados con la idea de Ajá. mandar a todo el mundo a la chingada. Cito, cualquier turba que venga a perturbarnos empezará entre nosotros y ellos una guerra de exterminio. Aquí hay que, desde adentro del enemigo, que se Sí, peleen entre ellos. Es como lo vamos a
lograr. Llegó el día de las elecciones allí en el condado de Davis, en 1838, el 6 de agosto. En aquel entonces, en Gallatin, el poblado donde fueron las elecciones, pues era un pueblo chiquito, güey. Había 10 casas y de las 10 casas, 3 tenían bar, güey. O sea, Órale, qué Simón. sabroso. Y un chingo de mormones llegó a votar, pero los lugareños no están de acuerdo con que los mormones votaran ahí. Oye, ¿cómo que va a valer su voto igual que el mío? Deja tú. Otra vez les dijeron, no son más como, o sea, no valen más que los negros porque los vamos a dejar votar. Exacto. Ajá. Pero los mormones no cedieron. Otra vez se formó una turba liderada por un juez local, William Pennington, conocido por ser muy antimormón. Él dijo, cito, yo encabecé una turba para expulsarlos del condado de Clay y no voy a impedir que los linchen ahora. Ándele. Porque Ya aparentemente con experiencia de sacar mormones. Sí, porque aparentemente en el condado de Clay como que él calmó el pedo de, a ver, o sea, váyanse ya para que no escale este pedo, que dijo, ¿saben qué? Aquí ya no los voy a defender, güey. O sea, aquí ya, vaya, o sea, si no se van, sí los vamos a agarrar a chingazos. Se desató una pelea, los mormones y los lugareños estaban peleando con troncos y piedras. Finalmente los mormones retrocedieron y luego llegaron los danitas con un juez local y le ordenaron firmar una declaración prometiendo un juicio imparcial. Porque decían, estos güeyes están en nuestra contra, perdón, van a tener un juicio pues sesgado en contra de nosotros. Sí. Y el juez dijo que este avar del líder danita era un hombre mezquino. Y luego fue en la lucha el día de las elecciones. Se hizo un cagadero, güey. Toda la gente de todos lados de Missouri estaba dispuesta a tomar armas y pelear contra los mormones. Salieron, atacaron a los granjeros mormones. Y Joseph ordenó a todas las familias mormonas del condado de Davis que se unieran también. En represalia por el sermón de Rigdon y Gallatin, el gobernador de Missouri, que se apellidaba Biggs, denunció a todos los mormones y dijo que todos eran ladrones de caballos, falsificadores y timadores. Órale. Simón, bolas de rateros, dijo. Y ahora los que no eran miembros de la iglesia temían ser gobernados por Joseph Smith o por un mormón y estaban pues asustados de que todo el estado se convirtiera en un estado mormón. Ajá. Y querían encontrar manera de liberarse de Joseph Smith y su gente. Sí, que no mamen, es una iglesia, no es un estado. Exacto. Smith fue a ver a dos generales que conocía, ambos eran abogados, les pidió un consejo y ellos le dijeron, mira. Vete a la verga. Sáquese. Les dijeron, mira, si no te quieres ir a la verga, si quieres detener la violencia, tienes que ofrecerte voluntariamente para ser juzgado. Ajá. Para que esto calme el problema. Sí, entrégate. Simón, entrégate. La milicia estatal de Missouri ahora sí estaba lista, pero para impedir la entrada de los mormones al condado. Y el 11 de octubre, una turba arremetió contra el pueblo mormón de DeWitt. Incendiaron las casas y la gente huyó. Los habitantes del condado de Carroll expulsaron también a los mormones que vivían ahí. La milicia mormona ahora estaba en marcha al condado de Davis y había otra milicia del condado de Clay y llegaron y les dijeron, güey, no puedes entrar al condado legalmente. Acuérdate que hay una ley. Si entras aquí, se va a armar el desmadre. Y los mormones dijeron, no me importa. Entramos. Soy enviado de Dios. Me lo dijo Diosito. Así es. Atacaron Gallatin, Milliport y Grindstone Fork. Tomaron pueblos, quemaron casas. Ambos bandos, tanto los danitas, o sea, los mormones y los de la milicia del otro hicieron sus chingaderas. Sí. Los danitas se pusieron bien violentos, güey. El gobernador llamó a la milicia para defender los condados. Los mormones marcharon hacia Richmond, después de que había sido incendiado pues, prácticamente todo. Mientras tanto, también estaban esperando allá en Far West otros porque decían, güey, nos van a ir a atacar acá, entonces hay que prepararnos. Y estaban ahí guardando suministros y pues maíz mayormente. Ok. Y luego llegó otro grupo de mormones. Era trigo para el susto. ¿Ya iban a venir los estatales o qué? Los estatales estaban ya primero defendiendo el condado de Clay. Y luego andaban acá moviéndose por todos lados. No manches. Joseph Smith le dijo a sus seguidores que resistieran valientemente para que los demás fueran testigos de, pues de su pasión por Dios. Ok. El 25 de octubre, la milicia estatal lanzó un ataque sorpresa contra la comunidad mormona en el molino de Hound o Hounds Mill, ahí en Caldwell, en el condado en el que sí pueden estar. Sí. La milicia estatal llegó. Había muchas familias que se habían refugiado ahí en el molino para defenderse y llegó la milicia y les quitó las armas. La mayoría de las mujeres y niños lograron escapar al bosque y los hombres se quedaron en la herrería y fueron masacrados. Oh, shit. Entre ellos también había alguno que otro niño que se quedó a querer entrarle a los chingazos.
Uno de ellos fue masacrado, tenía 10 años. El Gohan. El Gohan ahí andaba, Simón. No manches. Y los mormones que siguen avanzando por el condado de Davis estaban allá haciendo su desmadre, incendiaron unos 50 edificios. El tío de Joseph Smith, que se llamaba John Smith, informó, cito, hemos expulsado a la mayor parte del enemigo del condado. Ya era otra mini guerra. Sí, sí, sí. Una semana después, el condado de Davis se había convertido en una zona de batalla. Las familias enteras habían sido expulsadas de sus hogares, de ambos bandos, o sea, tanto de los mormones como de los que no. Sí, ya no se sabe ni qué pedo, Sí, ¿no? ahí Ya andaban todos valiendo verga. Cito, la anarquía reinaba y el saqueo era la norma. Los mormones se enteraron de que había una fuerza invasora que había cruzado el condado de Caldwell y que habían capturado a prisioneros mormones. Se decía que los prisioneros iban a ser ejecutados ese mismo día. Un mormón llamado Charles Patton organizó un grupo de rescate y otro líder mormón ordenó que se formara una compañía en Far West para rescatar a los prisioneros. Y esta fuerza pues iba allá rumbo a Far West para ver qué pedo con los 3 que habían capturado. Ujú. Y la milicia de Missouri estaba ahí cerca, acampando en la curva de un río. Las fuerzas mormonas al mando de Patton los atacaron de noche, güey. O sea, porque llegaron, los vieron ahí, fue, estos güeyes son de los que nos están chingando. Órale. Y mataron como a unos cuantos, unos 2 o 3 más o menos. La milicia que estaba ahí no tenía espadas, así que no podían luchar cuerpo a cuerpo y fueron obligados a huir cruzando el río. Un tipo llamado Samuel Tartwater fue capturado por 2 soldados mormones mientras iba hacia el río. Y se supone que apenas consciente después de que lo habían madreado, pues lo hirieron con una espada. Había sufrido una fractura de mandíbula y múltiples heridas. Y le abrieron el cráneo y le destrozaron los dientes. Ay, güey, ya un poquito extremo, ¿eh? Muy religioso el pedo, ¿no? Ajá. Ahí andaba uno de los hermanos de Brigham Young, quien se convertiría en el líder de la iglesia mormona después. El hermano de Brigham Young dijo que él vio a unos ángeles sostener a Tartwater para que lo madrearan. Ay, Los güey. mormones, Los ángeles ya, pinche. Bien bélicos, güey. Sí, ya caballeros del zodiaco. Aún con todo este desmadre, sobrevivió Tartwater, güey, con la mandíbula desmadrada, con el cráneo roto y todo. Murió uno de los mormones. Charles Patton resultó herido de muerte y murió poco después. Y la milicia estatal no llegó a ayudar a las fuerzas hasta 2 días después. Esta batalla ahora se le conoce como la batalla de el río Crooked. Ujú. Parte de la milicia derrotada llegó hasta el gobernador, quien entonces reunió a un ejército ya de 2,500 personas. Ahora sí fue de güey, ya, o sea, Ya estuvo. se están mamando, güey. Ya jugaron los niños. Sí, ahora bueno. toca a los papás. Declaró que la iglesia mormona había desafiado abiertamente la ley y le había declarado la guerra al pueblo de Missouri y emitió la Orden Ejecutiva 44 de Missouri. Cito, los mormones deben ser tratados como enemigos, deben ser exterminados o expulsados del estado si es necesario para la paz pública y sus ultrajes son indescriptibles. Básicamente dijo, haz patria, mata un mormón. Wow. De manera legal, sí. Sí. Los mormones, por su cuenta, declararon la ley marcial en Far West. Quienes se negaban a luchar tenían que aportar suministros a la lucha. Y Far West pronto fue rodeada por la milicia de Missouri, que lo superaba en número en una proporción de 5-1. Había 5 militantes estatales por cada mormón. Tomaron la ciudad a finales de octubre. Joseph Smith se rindió. Uno de los generales de Missouri que tomó la ciudad era el mismo con quien Smith había consultado previamente y que le había dicho, güey, entrégate. Yo pensé que el Joseph se iba a sacar su pinche 300. This is Zion. No, güey. O sea, el que le había dicho, entrégate, no se, o sea, Smith no se entregó y fue y lo arrestó, güey. Ajá. Fue de los que lo chingó. Este mismo general también antes había representado a Smith como abogado en algún, pues en algún punto. Y ya terminaron arrestados. Los metieron a la cárcel una cárcel llamada Libertad. ¿Tú crees? No puede ser. Liberty Jail. Ajá. El general de mayor rango le dijo a este general que capturó a Smith, señor, usted llevará a Joseph Smith y a los demás prisioneros a la plaza pública y los fusilará mañana a las 9 de la mañana. No mames. Y el general dijo, ya los agarré, güey, pero tampoco los va a matar. Sí. Mátalos tú, ya te los agarré. Simón. Y le dijo al general que si persistía en esa acción de querer matar a Joseph Smith y a los mormones, que iba a ser juzgado en un tribunal terrenal. Dijo que iba a haber problemas. Sí, pues ni modo que en el cielo, ¿verdad? Ajá. Dale, pues. Era uno de los pocos oficiales de Missouri que tenía cierto respeto aún por los mormones y era de los que esperaba que se pudiera arreglar el problema con diplomacia. Dijo, o sea, Ajá. ya los agarramos, ya perdieron, ya murió gente, ya, o sea, no hay necesidad de matarlos. Yo a todos. creo que ya agarraron el pedo. Simón. Entonces al final el otro general dijo, está bien, pues no los vamos a matar.
Fueron entregados para ser juzgados. Los prisioneros fueron llevados ante el tribunal encadenados a como una especie de palo largo, así todos amarradillos. Ok, sí. Para que estuvieran alejados del juez. No se presentaron pruebas del cargo de traición y la sentencia por traición era pues iba desde 10 años o aún podían ser ejecutados por traición. Sí. Joseph Smith dijo que la culpa era de los locos habitantes de Missouri y que él actuó en defensa propia. No. Sí. Es que ellos se pusieron bien locos cuando les dije que les iba a quitar sus tierras. Les declaro la guerra y se emputan. Ajá, y resulta que yo soy el problema. Ay. Un grupo de mormones se enfrentó entre sí en el tribunal. Hubo pedos ahí. Luego el líder de los danitas testificó en contra de otros mormones. Dijo que Smith era la principal fuerza del grupo paramilitar y que las órdenes violentas venían de él. Cuando el otro güey, Labarde, ese güey era el que se ponía violento, le echó la culpa a Joseph Smith. Añadió que Smith tenía la intención de establecer un reino, tanto en la tierra y como, o sea, no nada más espiritual, sino que iba a ser el rey de las tierras. Sí, sí. A costa de los no mormones. Se ordenó el juicio, pero el juicio nunca se llevó a cabo porque durante el traslado los prisioneros escaparon o tal vez se les permitió escapar. Smith llegó a Illinois, donde envió más de 700 peticiones al gobierno federal en busca de que lo apoyaran y le dieran justicia. Fue a Washington, solicitó protección del presidente Martin Van Buren, pero el presidente dijo que no. La Corte Suprema dictaminó que si el gobierno federal emprendía una acción militar, iba a meterse en problemas porque estaba infringiendo los derechos de los estados. Y al gobierno sí le preocupaba, lo que llamaban ya la amenaza mormona, güey, porque decían, estos güeyes se están poniendo cada vez más locos y más violentos. Pero esperaban que cada estado se encargara de sus mormones. Sí, de sus mormones. Cada quien su veneno, cada quien su solución. Surgieron divisiones entre los mormones. Un periódico llamado El Expositor criticaba a Smith a cada rato. Muchos consideraban que este periódico era blasfemia. Había ya mucha lucha interna, güey. Sí. Entonces ya los pueblos también aledaños empezaron a cansarse de los mormones. Había un pueblo que organizaba lo que llamaban cacería de lobos de vez en cuando y nomás iban a dispararle a mormones de noche, güey. Había grupos de vigilantes en Illinois que comenzaron a actuar también. En Illinois se hizo otro cagadero aparte. O sea, ese pedo es otro desmadre. Había una manera de identificar al mormón. Hay un no sé si iban vestidos un uniforme como antes. Ajá, como ahorita. No, pues, es que también eran, o sea, si te pones a pensar, pues no era tanta gente, güey. O sea, si no era alguien que conocías y tenía poco de estar ahí, muy probablemente era un mormón que acaba de llegar. O sea, eran pueblitos de 500 personas y mucho. O sea, no eran lugares tan grandes. Sí. Y de repente llegaban otros 500 mormones y era de, cabrón. Son mormones. Sí, man. Y pues, o sea, el chisme ahí corría entre todos de que no, ese de allá es mormón. Y iban y lo chingaban. Sí. Todo lo que pasó en Illinois después de lo que pasó en Missouri es otro pedo aparte, güey. Puede ser otro episodio. En 1844, digo, nada más para darle cierre a esto, Hiram y Joseph Smith, los hermanos, fueron encarcelados en Carthage. Y el carcelero fue amable con ellos y los dejó estar en una especie como de mini depa arriba de la cárcel. Ah, qué sabroso. ¿Sí, claro que sí, con su tele y todo. Y llegaban acá y tenían visitas. De repente alguien metió de contrabando 2 armas. Y un día los guardias andaban bien pedos. No. Y por ahí de las 5 de la tarde llegaron los lugareños, empezaron a disparar contra la puerta. Hiram, el hermano de Joseph, recibió un disparo a través de la madera. O sea, atravesó la madera y le dio y murió al instante. Otro hombre que estaba ahí también, John Taylor, recibió 2 disparos. Y Joseph Smith tenía un arma que había entrado de contrabando. Respondió al fuego y hirió a algunos de los hombres, güey. Luego corrió hacia la ventana, pero le dispararon antes de que llegara. Cayó de la ventana. Supuestamente, cuando iba cayendo, dijo, "Oh, Lord, my God." Oh, Señor, Dios mío. Hay un chiste de eso, ¿no? Que sacó la mano Diosito. Simón. Pero cayó al suelo. Ok. Ahora, hay 2 versiones aquí diferentes. Hay unos que dicen que cuando cayó al suelo ya estaba muerto. Hay otros que dicen que todavía estaba vivo. Y lo alinearon contra una pared y lo fusilaron. Ok, ese entonces fue el fin de no sobrevivió. No. Y ahí en 1844, Simón. Después es cuando Brigham Young se vuelve líder, que de Brigham Young vamos a hacer una serie de episodios, yo creo, porque es un pedote de lo que hizo ese güey. All right. Pero por lo pronto, esa es la historia de la guerra de mormones en Missouri. A la madre. Se nos fue el Smith, en paz descanse. Simón.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 319 de The Dollop y se llama The Missouri Mormon War. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como El Dollop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a caerse de una ventana. Así Y es. que Dios no ponga la manita. Que todavía te fusilen, güey. Oye, me acabo de caer. Ay, güey. Pues ahí nos vemos.